En detalle, en Consejo de Redacción de Teleantioquia Noticias, tenemos invitado aquí en nuestro set al periodista y analista político Fernando Vera, a quien saludamos esta mañana. Bienvenido, don Fernando, a este set de Consejo de Redacción. Pues como siempre, un gusto, pero muy grande hacer parte de esta mesa de trabajo. A todos ustedes un muy buen día y felicitaciones por el ardoroso, ardiente y exitoso trabajo que han tenido en estas últimas 48 horas. Fernando, una pregunta. ¿Va a tener que bajarle Petro al tema del discurso con los empresarios después de las elecciones de ayer, después de estos resultados que vimos? Pues la verdad es que yo asumí un papel, digamos, de auditorio después del tedioso discurso de Petro ayer en horas de la noche. Largo. Pero aparte de eso, con la jactancia con que lo pronunció, porque además estructurado, sí, porque ¿quién puede quitarle el peso de estructuración, de capacidad dialéctica e intelectual a Gustavo Petro? Pero se me hizo tedioso y máxime para un momento en el cual había tanta expectativa como anoche, en donde la gente quería oír, como le oyó a Fico, ¿qué va a hacer? Cuando él dijo de una, ahí estaba la noticia, lo que estábamos esperando nosotros los periodistas. En el caso de Fajardo, pues también creo que anoche se esperaba que hubiese un planteamiento diferente de Sergio Fajardo en el sentido de decir, dejo en libertad, ya no diga que va a avistar ballenas, pero que dejo en libertad o invito a votar por. En el caso de Gustavo Petro, a mí me parece que no sumó un empresario de cuenta de su intervención anoche. No sé ustedes qué piensan. Pues Fernando, bienvenido a esta mesa de trabajo de Consejo de Redacción. Linda, un gusto saludarlo. Qué bueno volverlo a ver, hace días que no lo veía. Fernando, justamente para allá va mi pregunta. ¿Podríamos decir que lo que ocurrió con Gustavo Petro en Antioquia, en Medellín, en estas regiones más cercanas a Antioquia, es ganancia o derrota? Perdón. Lo que ocurrió con las votaciones de Gustavo Petro y donde se concentra buena parte del sector empresarial de nuestro país, ¿es entonces derrota o ganancia? Aunque sumó algunos puntos, ¿cómo se podría analizar? Lo de Medellín de Petro. Hay varias, es que por eso repetí la pregunta, Sí. porque es que tiene mucha arista esa pregunta. Lo primero, nunca antes se había presentado una coyuntura como la que se dio con la alcaldía de Medellín. Eso no es secreto, es la tercera parte del gabinete dado a hacer una campaña por un candidato, la coyuntura que se dio con el mal manejo que tuvo el presidente Duque de esta circunstancia, pero eso es harina de otro costal y es para argumentación jurídica. Pero yo pensé que ante el énfasis que le estaba dando la candidatura Petro a Antioquia, otro iba a ser el resultado. Francia Márquez, con una buena disponibilidad para su quehacer proselitista en Antioquia, la gestora de la ciudad de Medellín en el cuadro de campaña de Petro. En fin, una serie de razones que a mí me indujeron a pensar que el resultado de Petro en Medellín y consecuentemente en Antioquia tenía que ser otro. Como pienso que el resultado de Fico en Medellín y en Antioquia debió ser otro. Ahora decía Miguel Jaramillo, ya extra micrófono, algo que le voy a copiar. Rodolfo González le raspó la olla a Fico. Era Hernández. Rodolfo Hernández. Perdón, Rodolfo González para los... Ya sé cuál es el que usted está mencionando. Ese ya lo hicimos mención. Y otro paisano de... Exacto. el Pero excontador. Hernández, cuénteme esa frase. ¿Le rayó la olla a Fico? Le raspó la olla. Raspó la olla. Sí, porque es que pónganse a ver ustedes. Otro gallo estuviera cantando donde Rodolfo Hernández no hubiese sacado más de 500.000 votos en Antioquia, porque no se los podemos sumar todos a Mauricio Tobón. Aquí hubo un desgano por lo que oliese a Álvaro Uribe Vélez de frente, que de alguna manera eso podría ser lo que estaba sintetizando
Federico Gutiérrez y también lo que oliese a Gustavo Petro. Entonces, otro gallo estuviera cantando donde Rodolfo Hernández no hubiese sacado más de 500.000 votos en Antioquia. Es que no fue nada despreciable. 500.000 votos en Antioquia, a alguien se le mermaron. Obvio. Y yo sostengo que fue a Fico. Y fue a Fico. Ahora, otra cosa, Sí, perdón, señor. Juan. Tranquilo. Hay que destacar el acierto de las encuestas. Hay una frase manida, inveterada, Luis Horacio. Es que una encuesta es la foto del momento. Es cierto, es cierto. O la otra que oímos tanto, quienes llevamos tanto tiempo en este quehacer de la información política. La política es dinámica. Es cierto, la política es muy dinámica. Los encuestadores hace 3 semanas estaban diciendo, Petro y Fico tocaron techo. Aquí va en una tendencia alcista Rodolfo Hernández. Esa semana de, digamos, Silencio. de abstinencia informativa en lo que tiene que ver Con las encuestas. con las encuestas, estaba haciendo el Subiéndolo. trabajo por debajo, propiamente el soterrado. Y esa era la tendencia y fue la que se dio ayer. Bueno, usted es el decano de los analistas políticos, lo hablamos ahora con Miguel Jaramillo fuera de cámaras. Muchas gracias. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en este análisis? Usted no se ha equivocado, hace unos días estuvo ahí y presagió lo que iba a pasar con Fajardo. Usted cobra hoy por ventanilla eso y se lo pago. ¿Se acuerda que usted dijo que iba a pasar? Y ¿Cómo? pasó. ¿Qué va a pasar entonces ahora? Se la pongo con el nuevo candidato outsider, como decía ahora Miguel. ¿Qué va a pasar con él? ¿Va a llegar a una final suerte? ¿Se va a desinflar? ¿O usted cree que Petro ya es presidente? Yo digo que con el mapa electoral de lo que se dio ayer, el presidente de Colombia se llama Rodolfo Hernández. ¿Por qué? Yo lo anoto con la hora y todo. A ver, Sí, señor. Rodolfo Hernández, Y- usted se lanza ahí. Me faltó preguntarle a Jaramillo Luján, pero creo que él estaba muy cerquita también. Pero Rodolfo ¿cómo? Hernández, el presidente, con el mapa. Explique, ¿cómo así? Voy Sí. a ver la doctora Lina, pues hace poco obtuvo su cartón en ciencia política, entonces me sabrá refutar o no la tesis. Pero vea, Señor. sume la votación de Rodolfo Hernández, Sí, 6 millones. súmele Federico Gutiérrez, 5 millones. Ahí van 11 largos. súmele 270 de Sergio Fajardo. Yo digo que la votación de Sergio Fajardo se parte por 3. O sea, Una tercera escúcheme, parte aquí para- aclaremos. Esos 800 y pico se parten por 3. Sí. Una tercera parte para Gustavo Petro, ¿Eh? una tercera parte para Rodolfo Hernández Y otra en blanco. y otra en blanco o no vota. O sea, que usted dice que de ahí 270 para quién. Para Rodolfo. para Rodolfo, Rodolfo, listo. e igual para Petro, ¿no? Muy bien, sí. Pero entonces, como ambos suben el mismo guarismo, pues entonces al final de cuentas no habría incidencia. Pero sume la votación de Rodolfo Hernández y de Federico Gutiérrez. Sí. Listo. Petro, póngale 500.000 votos más a los que ayer obtuvo. Sí. Listo. Hay una ventaja de alrededor de 1,5 millones y se Rodolfo. aproxima 2 millones de votos. Eso sería muy, muy importante para el país. Es más, en contrario censo, si Petro gana por 2 millones de votos, eso daría un parte de tranquilidad, en el sentido de que no se vuelve a abrir un cúmulo de dudas sobre la gestión de la registraduría, como fue lo que pasó Claro. en las elecciones de marzo. Entonces, ayer salió bien librada la registraduría. Muy bien. Entonces, si eso pasa dentro de 3 semanas, sería muy importante. O sea, gane Rodolfo, gane Petro, que gane por más del 1.000.000 de votos para la lectura internacional, en el sentido de que hubo garantías para los dos Importante para candidatos que estuvieron en juego. Fernando, algunos liberales en Antioquia dijeron nos vamos con Gustavo Petro ¿Cómo no? y el incremento no fue lo que esperaban. ¿Dónde están esos votos? Me permite, Linda, el guiño de ojo porque tenemos unos buenos amigos en esos liberales que anunciaron voto por Gustavo Petro. Es que electoralmente no pesan.
A ver si le entiendo. Usted dice que los que se fueron con Petro en Antioquia son muy buenos para la foto, pero pocos para los votos. Sí, señor. Tal cual. Tal cual. No suman. Lo que analizaba ahora poco. Miguel de las Lo que decía estructuras. Miguel también ahora. Porque realmente hay que decir que las huestes liberales, no tanto como las del trapo, porque eso ya está o revaluado o habría que ponerlo a pensar lo del trapito rojo, es otro cantar. Sí. Más bien yo diría que el trapito rojo está con Gaviria. A la vista está en la representación parlamentaria del Partido Liberal. Y si nos abstenemos a quienes habrán de ocupar las curules a partir del 20 de julio en Senado y Cámara, Juan, por el Partido Liberal, que le fue tan bien el 19 de marzo, el 70% acató la instrucción de César Gaviria, de irse con Federico Gutiérrez. Habrá que esperar ese puñado de dirigentes liberales si acepta la instrucción de Federico Gutiérrez de irse con Rodolfo. Hay una fecha que va a ser clave para el 20 de julio. El 20 de julio, sí, señor. Fernando, una última pregunta que yo quiero hacerle es el papel de Francia anoche en el discurso. Francia puso muchos votos en el occidente, en el suroccidente, y anoche prácticamente yo también lo miré con mucho cuidado y era prácticamente un comité de aplausos. ¿Cómo vio usted ese papel de ella en ese discurso de ayer? Completamente identificado con un comentario que ustedes hicieron ahora. Hizo falta como que ella hablara, o sea, el protagonismo, plano como lo televisivo estaba tuvo. bien. Es que además el otra comportamiento contienda. de ella parecía una maestra de ceremonias. Ella subía el dedo, hacía guiños, estaba participando del comité de aplausos, no estaba con la investidura que ella debía tener de ser la fórmula vicepresidencial. Entonces, a mí eso me parece que no estuvo bien. Lo otro, y Miguel Jaramillo lo planteaba en redes desde ayer, y es que la incidencia electoral de Francia en este campo ayer no fue tan visible como pudo ser en la primera instancia, en la cual ella obtuvo muchos votos, pero fue más de personas que se En la poblaron a esa consulta, consulta. A ver si le entiendo, esos 800.000 votos que ella obtuvo en la contienda de consulta. marzo, ¿no los vio? No, ¿No los vio usted? a la vista está que Petro no tuvo el incremento que debiera pensarse. ¿Ha porque- perdido peso? No, lo que pasa es que se dio un descenso de Gustavo Petro y esa era la tendencia que marcaban las encuestas en las últimas Fernando. semanas y entonces por eso se dio el resultado. ¿Tuvo que ver de pronto este tema de Francia, los últimos pronunciamientos que ella tuvo, o apariciones en medios de comunicación donde dijo algunas cosas desatinadas, por ejemplo lo de los huevos que venían de Alemania? ¿De pronto eso hizo que la gente tuviera dudas frente a la votación de consulta? Aquí hay que decir una frase que decían nuestros mayores: en boca cerrada no entra mosco. Y en ese sentido hay que destacar el papel de la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, porque si vamos a hablar de la fórmula vicepresidencial, también es Marilene afrodescendiente Castillo. y con un nivel académico. Notabilísimo, notable. Con un nivel académico. Es Espectacular. que viene de ser 11 años vicerrectora De Uniminuto. de la Universidad Minuto de Dios, Así que es es. una institución universitaria modelo. Y Sí, académica. Y académica. Y vicerrectora Académica. académica. Espectacular. ¿Cómo no? Mire, yo no lo puedo dejar ir a usted de un tema. La gente dice, no, es que incluso esta mañana escuché ya los de la candidatura de Petro salir lance en ristre contra Rodolfo. Y se van a ir lance en ristre. Ah, no, en pero es estos- que eso lo empezó Petro ayer con la Ayer mismo. alusión a TikTok. Sí, que era un imputado de corrupción. ¿Qué va a pasar? ¿Vendrá un discurso de odio, de ensuciar el nombre de Rodolfo bajo? O sea, con todo lo que Rastrero. se viene. Rastrero. ¿Vendrá eso? ¿O usted cree que de pronto estas 3 semanas van a tener un nivel de propuesta, de conversación y de respeto? Creo que va a ser muy, muy ardua, rastrera la campaña y ya se vio con la intervención de anoche y se está manejando en redes de una manera impresionante. Es más, hay que decir que quien tiene rabo de paja es mejor que no se arrime a la candela, porque si el señor Rodolfo Hernández quiere recordar quienes están en la campaña o en la lista
del Pacto Histórico al Senado de la República, pues ahí tiene unos nombres para mencionar que no son propiamente un dechado de virtudes y que son personas que en estos momentos están sometidas frente a instancias inclusive internacionales, judiciales. Entonces, en ese sentido, pues yo diría que a Petro le vale más que plantee tesis de aquí al 19 de junio que agresiones. Esta conversación con Fernando Vera está muy interesante y es por eso que lo invitamos a que se quede aquí con nosotros. Vamos a hacer una corta pausa comerciales, pero ya volvemos con más de Consejo de Redacción.